¿Qué tal? Bienvenidos a Abraza tu historia, autoconocimiento y creatividad a través de la escritura. En nuestra serie de historias de vida, y en la que equiparamos las historias de vida con las historias literarias, hoy tenemos a una invitada desde México, cuya historia se divide entre México, Estados Unidos y un ratito en Europa también. Ella es Maru Padrón, que nos saluda en concreto desde San Luis Potosí. ¿Qué tal, Maru? Bienvenida. Gracias, Bea. Mucho gusto de estar aquí, de participar en tu proyecto y pues muy honrada de que me hayas invitado. Gracias Gracias. a Gracias a ti. Bueno, pues Maru es madre de dos hijos, es contable y su historia, como decíamos, se divide entre México, San Luis Potosí, donde salió por primera vez para aprender inglés y bueno, también viajar en Londres y conocer mundo. Es apasionada del arte y de la escritura. Y bueno, su historia se caracteriza, entre otras muchas cosas, por volver a empezar, por empezar de cero en varias ocasiones. Maru, si tu vida fuera un libro, ¿cómo crees que se llamaría? Yo le pondría La actitud cuenta. Ese sería el título de mi libro, que sería una historia de tantos detalles, con tantas aventuras y con tantos hechos que soy lo que soy, que me Ujú, formaron, ¿eh? ujú. Si tuviéramos que hacer una sinopsis de ese libro, imaginamos que tu historia es un libro, le damos la vuelta, vemos la contraportada, ¿qué pone? ¿Es la historia de una mujer? ¿Qué? Es la historia de una mujer que tuvo mucha curiosidad por conocer el mundo, que se aventuró y se atrevió a brincar obstáculos para reconocer y por vida propia darse cuenta que lo que le decían los libros era una realidad. Y porque quería además que el mundo era tan pequeño, tan grande como lo tenías en la cabeza. Y yo necesitaba conocerlo y hacérselo saber a mis hijos, a mi familia. ¿Qué primeros recuerdos nos puedes contar de aquella primera vez que saliste de México y llegaste a Londres, verdad? Así es. Ujú. ¿Qué detalle nos puedes contar de ese mundo que empezaste a descubrir? ¿Algo que te llamara la atención? ¿Algún detalle que recuerdes? Sí, bueno, recuerdo que yo quería ir a Londres, allá había amigos, entonces vengo de una familia muy tradicional que era en mis tiempos era difícil que una mujer sola pudiese viajar. Ujú. Entonces, bueno, pues yo le cambio la faceta y digo que quiero ir a estudiar inglés y mi madre no quiere y mi padre muy inteligente para su época me dice, bueno, ok, yo quiero que tú quieras viajar, me parece buena idea, pero tengo que respetar a tu madre. Entonces, si tú juntas lo necesario para irte, yo te doy la mitad. Me puse a trabajar duro y la verdad es que gané tanto que en 6 meses ya estaba en Londres. De Llego a que Londres ujú. y bueno, era la primera vez que yo viajaba sola, tenía que tener un itinerario, llegaba a Estados Unidos primero, y al parecer mi maleta no iba a llegar. No me interesaba la maleta, llegué a Londres y sin maleta, pero me sentía viva, me sentía interesante y a partir de ese momento, desde que subí al tren y llegué, para mí todo era maravilloso. Mi mente guardaba cada imagen y cada recuerdo que yo comparaba con los libros acerca de esa ciudad magnífica que en mis fantasías yo imaginaba, ¿no? Fue una época, supongo, de conocer a gente nueva, gente diferente, abrirte a la vida cultural, eventos, no sé, ¿qué recuerdas que te Correcto. llamara la atención en esa época? Así es. Exploré, por ejemplo, bueno, hubo algo que yo desconocía. Tuve la suerte de conocer a una chica española con una historia diferente, muy sorprendente, que cantaba ópera. Y Ujú. entonces en ese entonces, se abría el primer día en Covent Garden, lo magnífico, ¿no? Nos formamos a las 5 de la mañana para obtener los tickets de reventa, que eran los más baratos, Ujú. y y llegamos a Covent Garden, al estreno, y estaba entonces la puesta en escena de la ópera era Carmen. Yo la había escuchado, pero verla de esa manera fue la apertura para mí
a la ópera que yo desconocía, que no entendía y que conocí a través de una amiga y me quedé maravillada. A partir de ahí, cada que podía, intentaba ir a todas las obras que se podían, ¿no? Y creo yo que a través de ella, a través de ese mundo maravilloso, de esa apertura y la facilidad de accesar al arte a través de museos y tal, abrió mi mente. Esa magia que quería descubrir de niña, que no sabía dónde estaba, pero en algún lugar del mundo. Y Ujú. así empezó la historia. ¿Qué se despertó en ti en esa época? Despertó una pasión por saber más, entender más, comprender. Había muchas dudas en mi mente. Ahí empecé a ver las obras, no las conocía, pero las percibía y las sentía. A veces no Ujú, sabía quién las había escrito, ujú, pero había algo, tenía una sensibilidad especial para detectar colores, caras, imágenes en las pinturas. Luego, cuando veía aquellas estatuas maravillosas, decidí ir al lugar donde estaban, y cuando yo me enteraba que aquello que yo veía en los libros estaba enfrente de ellos, me invadía una emoción increíble y quería saber más, y más, y más de todo eso. Me despertó una curiosidad inmensa de ujú. entender la época, por qué se hicieron, por qué lo dibujaban oscuro, por qué esas caras tan llenas de expresiones tristes, a veces serias, me remontaban a épocas donde, claro, en el contexto de ese momento, de esa vida, pude entender el por qué las imágenes eran así, los retratos, lo que querían expresar. Dices que, allí encontraste como esa magia que tú habías buscado, ¿no? De más joven o de pequeña, que la encontraste allí, ¿no? Como esa Así es. esa magia, ¿no? Ese nuevo mundo. ¿Con qué soñabas de pequeña? De pequeña soñaba con viajar. Mm, en mi casa, por azares del destino, llegó un día un cargamento de libros, de muchísimos libros, vivía en un pueblo en aquel entonces. Ujú, Esos libros iban a ser destinados a una biblioteca, a la biblioteca municipal del pueblo que se iba a habilitar. ujú. Y entonces, pues me dio curiosidad, como una niña de 8 años, empezar a abrir esas cajas. Me encontré con libros y con tantas cosas maravillosas que dije: "¿Esto dónde está?". Empecé a ubicar en un mapa los lugares donde se encontraban. Empecé a crear historias en mi mente, me imaginaba yo estar ahí, verlos, y era voraz leyendo, porque cada día, regresando del cole, era descubrir una magia y una vida que yo no tenía posibilidades en ese momento. Entonces, mi ilusión era justamente eso, viajar, viajar y descubrir todo eso, comprobar que si verdaderamente era cierto. Ujú. La etapa de Londres terminó y volviste a México, ¿no? ¿Y cómo fue esa vuelta a Correcto. México y qué nuevo capítulo de tu historia empezó a la vuelta a México? Regreso a México, pensando en que tenía un boleto de vuelta, pero con la idea de regresar a Europa. Europa me sorprendió, sentí que necesitaba más tiempo para descubrir lo que yo quería. Sin embargo, pues la vida cambia. Mi familia me decía: "Quédate un año más y después si no te encuentras, pues te regresas a Londres". Ah, regreso, entro, hago algunas aplicaciones, yo ya me había recibido de la licenciatura de Contaduría Pública, entro a una empresa que en un periodo preoperativo de capital extranjero, donde hacían, todo el tema de inoxidables, mecánica para franquicias muy importantes en el mundo. Ujú, Me aceptan porque, bueno, el idioma era importante, no tenía yo pues, la experiencia, pero sí todas las ganas. Tuve la suerte de que me escogieran. Ahí inicio mi carrera profesional. En esa empresa de capital americano y canadiense, eh, me convierto en la auxiliar del contador general de esa empresa, llámeles contralor, y pues un día, tiene una enfermedad el director de esa empresa,
a mi jefe lo ascienden. Y entonces un día me dice: "Maru, te vas a quedar en mi lugar". Yo tenía 24 años. Era un miedo enorme porque yo decía: "Es una responsabilidad grandísima". Y bueno, pues tenía que estar a cargo de finanzas, de todo el recurso humano, de los costos de la empresa, de la producción, todo lo que tenía que ver con la inversión, ¿no? Ujú. Y reportar, pues, a un consejo. Pero entonces dije: "Si él cree en mí, yo debo de creer en mí". Ahí empecé a explorar y a brincar el miedo y decir: "Bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me quede como estaba". Ujú. Y me dediqué a ello. Duré 5 años, aprendí muchísimo y bueno, ¿Cómo fue ese cambio tan fuerte de un contexto internacional, cultural, tan creativo, de diversidad, a volver a México en un contexto de un trabajo pues más convencional, de una rutina pues eso, más tradicional? ¿Cómo fue ese cambio tan fuerte? porque mi interés era regresar a Europa. Yo estaba segura que allá era donde yo quería estar. Sin Ujú, embargo, me movía el tema de la familia. Mi ujú, familia estaba aquí, mi ujú, madre sufría mucho porque yo estuviera lejos y dije: "Me voy a dar la oportunidad de experimentar, mis tablas para lo que he estudiado", y bueno, caí ahí. ujú, Pero entonces entendí que también había un objetivo, porque entonces creciendo, había una persona que siendo muy joven había creído en mí y entré en ese mundo en el que empezaron a hacer retos y me gustó, sorprendentemente me gustó. ujú, Y me quedé ahí, pero seguía mi inquietud por explorar el mundo. ujú, Luego tuve una oferta y me dijeron: "Bueno, te puedes ir al corporativo de esta empresa y, pues, está en la ciudad de Dallas". Trabajé para ello, y el día que llegó y me dicen: "Bueno, ya está todo listo, si quieres puedes marcharte allá", pues, sorprendente. Pero aquel entonces yo ya tenía un novio y entonces, guau, era difícil. Cuando yo le doy la sorpresa, le digo: "¿Sabes qué? Me escogieron con todo el gusto del mundo, me voy a Dallas", y me dijo: "¿Sabes qué? Si te vas, esto se acabó". Entonces tuve que escoger. ujú, Y pues ganó el amor, porque ujú. entonces dije: "Bueno, okey, me quedo". Me quedo, me caso, sigo trabajando y tengo 2 hijos. 2 hijos maravillosos que ahora, pues, ya son unos jóvenes, y deambulo por ese tiempo entre la maternidad y el trabajo, pero entonces yo ya no podía seguir trabajando en esa empresa porque me requería todo mi tiempo y toda mi energía, ¿no? Dije: "Bueno, ahora quiero ser madre de tiempo completo". Lo hice, lo intenté, pero también yo sentía que en mi esencia había algo que yo tenía que seguir haciendo. Entonces decidí que quería trabajar en algo que me apasionara, que también descubrí que era la belleza, porque en la belleza del arte también descubrí que la belleza, en la parte implícita de las mujeres, estaba el desarrollo, el arreglarte, el hacer cosas. Y dije: "Bueno, la gran mayoría necesitamos de un aliciente para sentirte bien cada día, verte al espejo y decir: "¿Sabes qué? Me pinto la boca y salgo". Entonces, pensé en un negocio. Dije: "Bueno, pues el negocio me va a dar la oportunidad de estar con mis hijos, pero a la vez también crear algo y tener un propósito también económico y de vida". Entonces empiezo con un proyecto pequeño de una tienda, a productos cosméticos, darles una imagen bonita, una imagen que pudiera alegrar a las personas, pero que sin embargo también tuviera el alcance del bolsillo de todas, Ujú, porque resulta que los cosméticos y la belleza era era cara y las marcas eran inaccesibles. Y entonces empiezo a experimentar conmigo misma buscando marcas buenas, pero de acceso para todos. Y bueno, resultó una maravilla porque creo yo que yo lo hice con el corazón, pensando en mí y en las mayorías y funcionó. ujú. De ahí tuvimos de una tienda, hicimos 8 tiendas,
Con tu marido, ¿verdad? Con mi marido, Ujú, sí, yo me dedico a la parte creativa, ujú. de administración y él a expandir el negocio. Él era una persona con muchas tablas para en el comercio, para negociar, y hicimos buena mancuerna. Fue algo muy padre, que crecieron mis hijos, todo iba espectacular. ¿Cuánto duró esa etapa del negocio? ¿Esos Del años? negocio, seguramente como 10 años, Ujú, como 10 años, ujú. así es. Ujú. Y el motor era ese, ¿no? Crear una firma propia en torno a la belleza, en torno a la mujer y, y claro, fomentar de alguna manera esa creatividad que tanto te ha movido siempre, ¿no? Tanto por crear algo como por crear belleza y armonía, ¿no? Es Era el correcto. motor detrás de esa etapa. ¿Y cómo evolucionó? Después de esos 10 años, ¿cómo fue la evolución o cómo se cierra ese capítulo del negocio Mm, propio en México? Desafortunadamente lo cerramos porque no había otra opción. Llegó la inseguridad a México, en la ciudad donde yo vivía empezaron cosas terribles y pues un día llegó a nosotros. El hecho de tener tiendas llamaba la atención y pues no es una ciudad muy grande. San Luis, Entonces, ¿verdad? San Luis San Potosí. Luis, sí, Ujú. San Luis Potosí. Mm, Empezó a llamar la atención, empezamos a tener amenazas, empezamos empecé a darme cuenta, yendo yo a las tiendas, iba con mi hijo, nos sacan una fotografía, siento el flash, y entonces decidí que no te pueden truncar de nada, ¿no? O sea, creo que de lo que no te pueden quitar nunca es tu individualidad y tu libertad. Ujú, Entonces, en ese momento no había opción, tenía hijos pequeños y decidimos que teníamos que cambiar de esta ciudad porque ellos iban a ser adolescentes y queríamos que vivieran en libertad. En esos momentos, cuando nos acosaban, teníamos que vivir en una privada, ya no podíamos ir a las tiendas, todo tenía que ser impredecible. Yo, mis hijos no podía sacarlos libremente. Había temas de una inseguridad terribles. Te enterabas de muchas cosas que dije, hasta aquí. Esperé a que los hijos terminaran la temporada escolar y decidimos que Estados Unidos era el lugar. Inicialmente pensamos irnos a San Antonio, pero entonces también dejaba a mi familia, a mi madre muy enferma, eh, y que yo sabía que en cualquier momento podría morir. Entonces apareció una gran amiga que me dice: "Bueno, ¿por qué no te quedas en Laredo, Texas, mientras se medio arregla la situación?". ujú. Porque cuando yo me voy a Estados Unidos, me voy con mi hijo, con mis hijos, en un autobús a las 12 de la noche con una maleta. Ujú, Dejo mi casa tal como está, ujú. pongo números y bueno, solamente se iba a ir a un transporte y lo que cupiera. Entonces, empecé a poner números en lo más importante y bueno, lo demás se quedó, nunca supe qué sucedió, jamás volví a ver mi casa, me voy con una maleta y bueno, llego a casa de una amiga, después encuentro un lugar, llegas mis hijos a estudiar. Pero en ese momento tan sorpresivo, no había otra forma de llegar allá más que estudiando. Ujú. Entonces surgió la idea de que, bueno, la universidad tenía que aplicar a la universidad. Antes Entro a de, la universidad. antes de pasar esa etapa, Maru, de Estados Unidos, en México cerrasteis todo, ¿no? Cerrasteis el Sí, negocio, la casa, todo. y no supisteis más de No, vuestras propiedades en México, ¿verdad? no. Ujú, Mi marido se queda a vender todo, ujú. se queda a arreglar la situación, de vender, arreglar, traspasar, lo que fuera. Lo que se Y pudo vender, ¿no? lo que se pudo vender y sobre todo, pues, que en ese tiempo de inseguridad todo se vendía muy barato, porque, Ujú, pues, obviamente para venderlo rápido y tal. Entonces, yo me voy con mis hijos, me ujú, quedo con mis hijos allá ujú, ujú. y después mi marido, pues, me alcanza. Yo en ese entonces, para poder aplicar y poder ser, un residente legal,
estudio la universidad y mis hijos como dependientes, pues también tienen una visa de residencia temporal. Ujú. Y pues empieza otra etapa de mi vida, otra etapa donde entro a una universidad donde está es de puros jóvenes, es de Ujú. puros jóvenes, Ujú. y entonces hay un desplazamiento increíble de tecnología, de todo era diferente. Hay tantas Claro, anécdotas de esos claro. momentos, ¿no? Una cosa primero, para ubicar, ¿qué distancia hay entre Laredo, Texas y San Luis? Para ubicarnos un poco la distancia. En tiempo Ujú, aproximado son de 7 a 8 horas por ujú, carretera, por carretera. Claro, y vosotros así os es, fuisteis en un autobús por la noche en un autobús y llegasteis allí. en la mañana. Claro, y para ubicarnos un poco en el contraste de tu estilo de vida y cómo cambió, porque en México tú tenías un estilo de vida de clase media, media alta, ¿no? Entiendo, Sí, un buen estilo de vida. sí, Y, así es. y en Estados Unidos fue volver a estudiar, otra rutina totalmente diferente. Cuéntanos un poco para entender mejor ese contraste del Ya, estilo de vida y el volver a empezar en Estados Unidos radicalmente. Ujú, okey. Pues llego sin casa, llego con una maleta, con 2 niños pequeños, y llego a clase, porque además la universidad ya había empezado y tenía 15 días, ujú, pero por las situaciones de tenerme que ir, mm, llego a la universidad, encargo a mis hijos y empieza mi primer día de clase. En realidad era muy diferente a lo conocido, porque además, los compañeros eran muchachos que bueno, a mí me veían como la señora en ¿Qué un edad momento tenías, Maru? ¿Qué edad tenías en en ese ese momento? entonces tenía 43 años, Ujú, 43 años cuando ujú, inicio. ujú, Y bueno, todo fluía. Era difícil para mí la adaptación, pero sentía esa emoción de algo nuevo, la ilusión de ver a mis hijos, pero también me causaba mucho pendiente. Uno de ellos sabía un poco de inglés, pero el más chiquito no tenía la menor idea. ujú, Entonces, irlos dejar por la mañana, los veía con tanta cara de miedo, enfrentando un idioma ujú, diferente, con niños diferentes. Tenía que darle la seguridad cada día de que iban a estar bien. ujú, ujú. Salía y bueno, acudía con ellos y nos fuimos adaptando cada día era un reto, cada día era algo desconocido, tanto para mis hijos como para mí. En esos primeros días de clase en el que había ese contraste tan grande, ¿no? Por tu edad, tu origen y todo, rodeada de estudiantes de otros lugares, me imagino, y sobre todo mucho más jóvenes, ¿qué te decías a ti misma para motivarte, ¿no? En un contexto nuevo y que era un reto para ti? ¿Qué te decías? Cómo te animabas? Me animaba diciendo, cada día tiene su propio afán, cada día era un reto. Desde el primer día, eh, desde los horarios de comida, los libros, venía gente de todo el mundo que no entendíamos o no nos comprendíamos, gente de Mongolia, franceses, Ujú, ah, que llegaban, japoneses, que llegaban a aprender el idioma con la idea de estudiar una maestría o un doctorado en la ujú, universidad. ujú, Obviamente primero tenías que pasar el nivel de idiomas, hacer el examen y entonces ya te aceptaban. Y ujú, yo decía, bueno, caray, claro que yo quiero seguir estudiando. Siempre me ha interesado estudiar, creo que toda mi vida he estudiado, nunca he dejado de hacerlo. Y entonces comprendí que eso era lo que yo quería hacer. Esa ujú, realidad era la que yo tenía en ese momento, pero que iba a ser muy difícil para mí porque además tenía yo que crear a 2 niños, tenía que buscar una casa, tenía que adaptarme y adaptarlos a esa ujú. situación. Pero Claro. todos los días me despertaba diciendo: "Tengo esa ilusión, creo que puedo hacerlo, lo voy a hacer". Y yo no pensaba a futuro, porque si pensaba a tan largo plazo me asustaba. Ujú, Entonces pensaba brincar cada día ujú. lo que yo tenía y al siguiente ir continuando, porque no podía permitirme asustarme, no podía permitirme estar mal, porque mis hijos eran tan receptivos a mis emociones,
Entonces, lo único que yo tenía que es estar segura de lo que estábamos haciendo y que ellos iban a estar bien por la Ujú, situación en la que nos habíamos ido. ujú. Claro, tú allí empezaste a estudiar, administración de empresas, ¿verdad? Negocios. Sí, Ajá, negocios. ajá, Yo como ya tenía la carrera de contaduría pública, cuando termino la etapa de inglés, tengo que cambiar y escoger una carrera, ¿no? ajá, Decidí, se llama diferente, era negocios que compaginaba con las finanzas, que era algo ujú, que profesionalmente me interesaba, y en ujú, especial este rubro de negocios en Estados Unidos. Y ujú, entonces termino la parte contable porque pues yo había muchas materias que yo ya había pasado y pues eran técnicas, las revalido y entonces empiezo con lo diferente, con esa ujú. especialidad de negocios y de finanzas. Sí. Okey. Maru, el auricular creo que al caerse, está haciendo un poquito de ruido. Ok. Si lo podemos genial. Em, claro, hay que tener en cuenta que empezaste una carrera nueva, no fue un curso, un posgrado, sino empezar de cero Una una carrera carrera nueva. nueva. Entonces, por lo que te escucho, tenías una doble motivación, tus hijos por un lado, pero también tu motivación por aprender. Eran las 2 cosas, ¿no? No solamente tus hijos, Sí, sino tu propia motivación por aprender, también no solamente las materias que estabas estudiando, sino tener la oportunidad de relacionarte con gente diferente, que supongo que también fue un gran aprendizaje para ti, ¿no? ¿Qué te quedó totalmente. más allá del conocimiento, de negocios y todo lo que estudiaste allí? ¿Qué te quedó de aprendizaje de la Universidad de Estados Unidos, del contexto que había allí? ¿Qué aprendiste? Aprendí, entendí la juventud de ese momento, porque convivía con chicos entre 20 y 27 años. Ujú, Entendí su proceder, lo que los movía, la esencia de esa juventud que a mí me llenaba de energía. ujú, Al principio les costaba, participarme, pero ya después pareciera que la edad no contaba, ni la ujú, imagen. Yo me convertí en uno de ellos. ujú, Prevalecer ahí fue un reto grande porque, claro, mi inglés no era el perfecto, eh, estoy en un programa especial para poderme mantener en la universidad, porque ujú, cuando paso a otros niveles y a los extranjeros era carísimo. Y para seguir ahí tenía que tener una beca ujú, y participar en un programa muy especial que era el Honors Program. ujú, Y era mi única posibilidad para continuar. Para mi sorpresa, recibí algunas becas, participé, pero no eran suficientes porque ya a mitad de carrera había libros, había situaciones de carga económica muy fuerte que no podía sustentar. Pero dije, bueno, no me puedo echar para atrás aquí al final de las cosas, ¿no? Y aquellos compañeros tan jóvenes que ya era parte, que en un inicio, claro que me despreciaban, ujú. porque ¿qué sucedía? Había que hacer, lo recuerdo mucho, una materia que se llamaba Government, que era parte importante o del tronco común, que esos muchachos, pues el gobierno lo tienen desde secundaria, como por decirles la situación de México, la economía y tal, y yo Ujú, totalmente la desconocía. Cuando llego ahí, pues no entendía de qué estaban hablando, entonces tuve que aprenderme toda la primaria, toda la secundaria del contexto de Estados Unidos, la historia, el sistema político, para poder solventar esa falta de tiempo y ujú, poder cursar esa materia. ujú. Mm, me ayudaron tanto, me ayudaron tanto porque estas personas, estos muchachos, pasaban las tardes conmigo y me decían, a ver, yo te explico tal y tal. Y así fue como logré posesionarme, Ujú. pues ya como parte de ellos. Claro, te ayudaron para aprender para conocer ese contexto de Estados Unidos Sí. que a ti te faltaba, ¿y en qué les ayudabas tú a ellos? ¿Cuál era el intercambio que hacíais? Fue un intercambio magnífico, porque Ujú, entonces descubrí que estos niños tenían historias de vida muy peculiares, muy peculiares. ujú, Muchos de ellos
venían de otros lugares. Sentí mucho miedo, mucha soledad, muchas ganas de que alguien los arropara, más allá de las tablas que como jóvenes habían pasado, necesitaban de esa parte de decirles: Estás bien, tú puedes, estás seguro". Pareciera que cuando en un inicio me despreciaban porque me decían, claro, si yo, allá yo era María, si a María la unimos en este grupo de debate, pues nos va a hacer perder, Ujú, porque no tiene el contexto de la historia y para debatir necesitas muchas cosas atrás. ujú. Y bueno, también los maestros, en ese entonces era un hindú muy inteligente, que él sabía que yo iba a sufrir de ese parteaguas que por mi edad y mi contexto no iba a Ujú, entender. claro. Entonces, él me unía y decía, bueno, este grupo es tal y María va a ese grupo. Me veían con una cara y yo lo sentía, pero entonces era doble compromiso porque yo entendía que yo no podía hacer perder a esos muchachos que iban por una beca grande Ujú, para el resto de su vida, ¿no? claro. Entonces, que iban a cambiar porque estudiar la universidad en Estados Unidos es carísimo y su único medio eso. Entonces, fue un reto grande, ellos me ayudaron, al final nos queríamos tanto, Ujú. que formamos una familia. Me Claro, adoptaron, hablábamos de ese intercambio, ¿no? Que ellos te ayudaron a aprender ese contexto y supongo que sí, tú les diste, bueno, pues cierto cariño, ¿no? Arroparlos y sí, entender un poco su origen. Imagino que habría muchos estudiantes de primera generación en su familia que iban a la universidad, ¿no? sí. Así Entonces, es, sobre ujú, todo, perdón, vea, sobre todo sí, en frontera, ujú, porque es una cultura muy diferente, es un contexto de verdad que no se sienten a veces no se sienten mexicanos ni se sienten americanos, porque simplemente muchos de ellos, sus familias son inmigrantes que cruzaron la frontera buscando una nueva vida y ujú, muchas de las veces son los primeros que están estudiando y que tienen acceso a la universidad. ujú, Pero entonces les da miedo hablar español porque no lo conocen y la mayoría no conoce México. Por otro lado, otros están atrapados en la franja fronteriza porque tampoco conocen Estados Unidos. Más allá del checkpoint no pueden pasar. Entonces, ellos viven entre una cultura de abuelos mexicanos, nacidos en Estados Unidos, pero que a la vez no se sienten americanos. mm. Entonces, se sienten muy perdidos. Y cuando conocen a una persona que viene de México y dicen, así son los mexicanos como tú, no, habemos de todos. Ujú, Pero entonces pareciera que en mí encontraron ese eslabón perdido de México, porque yo me la pasaba contándole mi historia, la historia de mis hijos, les platicaba de las ciudades, y entonces ellos ampliaron esa cosa y decidieron que sí eran mexicanos y que querían ser mexicanos y no los rechazaban. Claro, ser visto como un puente hacia su propia historia, ¿no? Es correcto, sí, Ujú. así es, En esa crisis de identidad tan fuerte muy fuerte, sí. de esos colectivos. ¿Y cómo evolucionó en esos años la situación familiar? Fue complicada, muy complicada, porque entonces, tenemos una situación económica buena, decidimos apostar, vender todo lo que teníamos en México Ujú, y apostar en una empresa. Mi marido pone una empresa allá de transporte y tal, mm, y en inicios va muy bien, pero el contexto económico, de reglas, de visas, es difícil. ¿Difícil en qué sentido? Es muy agresivo. Si tú eres un mexicano, te admiten porque es un país capitalista, claro, si vas a invertir con situaciones, con condiciones muy claro. claras. Ujú, La primera es que tienes que dar trabajo a americanos, tienes que pagar tus impuestos y tienes que ser una persona honorable, tanto el inversionista como su familia. Entonces, vives condicionado a que en 2 años te revisan la situación, si has cumplido y te vuelven a renovar la visa como tal. Y después de cierto tiempo, pues ya aplicas a, digamos, a ser un residente permanente. ujú. Que en inicios era la idea. Se pone la empresa, se estructura, todo va muy bien y yo sigo estudiando.
mis hijos, aprovechando también la situación, se estabilizan, les Ujú, encanta. Uno de ellos, pues, prácticamente su adolescencia la vive allá, desarrolla mucho, mi hija también, entonces estamos felices. ujú. Pero en un momento de la vida, un mal contrato, cosas no leídas, etcétera, mm, hacen que todo lo que se tenía se pierda, porque eso siempre estás apostando, ¿no? De la Se empresa pierde, de transportes, sí. ¿verdad? Ujú, La empresa de transportes, pues bueno, se ocurre un siniestro, ocurren muchísimas cosas, porque además en el transporte los trailers tienen que viajar, al norte, y entonces si no tienes choferes entrenados, pues pueden apagar el motor del camión y se ujú, destroza, se congelan los líquidos y se destroza la máquina y se acaba el transporte. ujú. Es otro contexto tanto laboral como cada estado tiene reglamentos que desconocíamos. Entonces, el el tiempo de prueba fue duro, se perdió mucho dinero, no conocíamos el contexto como tal, y bueno, finalmente no funcionó, se sufre una pérdida grande, y pues un día nos vemos con que, pues, ya éramos pobres. Radicalmente. Ujú, Radical, radical. Sin darte cuenta, un día te das cu las cosas pasan y creyendo tenerlo todo, pues no, se pierden por el tema de seguros, por no saber exactamente los reglamentos de cada estado, por hacer contratos con empresas monstruo, que a final de cuentas contratar abogados es carísimo. Bueno, no hubo ujú, opción. ujú, O sea, decidimos arriesgar y bueno, se pierde. ujú. Se pierde y entonces está la disyuntiva, ¿regresamos a México o nos quedamos aquí? Así es. Y ahí empezó el debate en casa. Ahí empezó el debate en casa, porque claro, eh, yo estaba en una etapa casi terminando una carrera, y lo que a mí me movía es que yo quería que mis hijos continuaran, porque habernos forzado a llegar allá, también a mí me motivaba la idea, porque entendí que el mundo era tan pequeño, tan grande como tú lo veías, y yo quería que mis hijos lo entendieran, y lo estaban logrando. Uno de ellos, increíblemente tenía una pasión, descubrió ese objetivo de vida desde muy pequeño. Él, le gustan los proyectos, es, como inventor, es muy bueno para eso, y lo descubrió muy pequeño, y los descubrieron sus profesores, porque Ujú, tuvo la suerte de estar en una escuela que era un proyecto, un prototipo innovador de ciencias, donde los niños crecen de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, aunque estén en tercero de primaria o en cuarto, los pueden llevar a tomar clases en universidad y tal. Mi hijo estaba en ese proyecto bastante interesante y vi cómo creció, la felicidad que tenía. Y yo sabía que eso en México no iba a ser posible, porque allá yo no gastaba, no teníamos que aportar, al contrario, el gobierno invertía en ese muchacho. ujú, Por otra parte, mi hija era una deportista excelente, una nadadora, magnífica, que se le daba el deporte. Los veía felices, realizados, y entonces yo comparaba y decía: "Si regresamos en este momento a México, mis hijos van a perder, van a sufrir ese cambio tan difícil que ya sufrieron de chiquitos". Entonces dije: "Bueno, me veo en la disyuntiva, ¿qué queremos hacer?". Por el lado, bueno, pues obviamente financiero, pues ya no estaban los recursos, pero regresar a México era, ¿qué tenemos en México? Ya no había nada. ujú. Y, y bueno, pues ahí empezó la idea. Mi marido se regresa a México y dice, bueno, pues yo Claro, en ese momento a había ver un allá. contraste muy fuerte entre la situación de tu marido y la empresa y la tuya y la de tus hijos, ¿no? Porque digamos que Sí, vosotros, tú y tus hijos estabais prosperando, ganando méritos, motivados, ¿no? Creciendo en todos los sentidos y tu marido tiene una situación, exmarido, totalmente diferente.
¿no? Era la opuesta, Sí, como es que había un correcto. contraste muy fuerte. Sí, porque, Ujú, pues, y bastante entendible, porque él era un empresario, era un comerciante innato, que bueno, mm, las cosas no salieron y no no porque no fuera malo, sino porque ujú, simplemente siempre estás arriesgando. ujú, Y eso sucedió. ujú, Entonces, él sabía que quería volver a empezar en México. ujú, Y estaba bien, ujú, seguro estaba de que él iba a salir adelante, pero estaba la disyuntiva de que teníamos que regresarnos en ese momento, pero yo dije: "¿Cómo nos regresamos? Voy ujú, a truncar por lo que mis hijos han luchado todo este tiempo". ujú, Yo estoy a punto de recibirme en la universidad y entonces le pido: "¿Sabes qué? Danos tiempo a que a que terminemos esta etapa y mm, entonces vemos qué tenemos y igual regresamos a México". Y así fue, él se adelanta mientras nosotros terminamos, pero en el Inter sí hay una situación muy fuerte porque mis hijos saben que la idea era regresar por parte de su padre y yo estaba en la disyuntiva, ellos obviamente no querían, estaban aferrados o más bien con el miedo de regresar a un país que ya se les había olvidado, a empezar en una adolescencia cuando es más difícil y entonces tuve que apoyarlos, tuve que decidir que nos quedábamos con lo que teníamos y y que yo tenía que trabajar, porque ya lo hacía a mitad de carrera, ya practicaba, en un despacho, luego me piden quedarme, estoy ujú, ahí. ujú, Y bien, no era mucho, pero suficiente ujú, para poder seguir viviendo allá. Entonces, dejamos las comodidades, tuvimos que cambiarnos a lo que financieramente nos permitía, pero como te digo, la posibilidad de que mis hijos siguieran ahí era mucha, porque tenían todo. En mi caso no, en mi caso la universidad, pues, tenía que ser pagada, y mi única manera de poder continuar para poder seguir viviendo de manera, como residentes legales, era seguir yo estudiando ujú, y obtener una visa de trabajo. Entonces, ah, termino la universidad y sí, me dan una visa de trabajo pues, por méritos, pero para yo poder terminar la universidad tengo que aplicar a un grupo elite, que era muy complicado llegar. Yo, una señora con mucha edad, de repente, veo una solicitud para aplicar a ese programa donde me pudieran pagar el término de la universidad y proporcionarme libros y todo ujú, lo necesario para titularme, pero entonces me doy cuenta que si bien en lo académico estaba bien, tenía el nivel, pero tenía que haber hecho algo grande en la universidad, algo que permitiera que un comité pudiera entrevistarme y tener la posibilidad de aplicar. ujú, Pues claro, no había nada, yo no era grande deportista, no podía compararme con los jóvenes ni tampoco era la más inteligente, la mejor nadadora, nada. Dije, y entonces ya se acabó, ya. Pero había algo que yo decía: "No, tengo que buscar, tengo que hacer algo que esto sea posible, porque es el sueño de mis hijos, y estoy a punto de terminar algo que a toda la familia nos ha costado, tiene que valer la pena haber estado aquí". Y bajando del elevador, después de la solicitud, me encuentro con un pizarrón, con un anuncio donde decía que en el área, en el campus, iba a haber un concurso pues de poesía latinoamericana, y que además era tema cultural, etcétera. Era un festival que se hacía cada año. Me brillaron los ojitos porque entonces recordé que cuando yo era niña, yo declamaba, siempre ganaba premios en poesías y en oratoria y tal, y dije: "Claro". Lo leo detenidamente y en ese momento me voy al departamento y pido una solicitud de participante. Y me dicen: "¿Sabes qué? Se cierra mañana, pero para poder participar tiene que haber una selección".
¿tienes tiempo? ¿Quieres ir ahora? Y entonces, pues voy a ese lugar y me dicen, bueno, ¿qué vas a recitar? Ni siquiera había pensado qué iba a hacer, si iba a escribir, si nada, nada, era un concurso literario. Y dije, bueno, pues me acordé de una poesía de tercero de secundaria y ¿Recuerdas dije, bueno, de qué era ese poema, más o menos? sí, ¿Cuál era el sí, tema? sí, sí. El Sí. tema, la poesía se llamaba Guerra Civil Ujú, y el autor era Víctor Hugo. Y entonces la poesía narraba una situación de esos tiempos de la Guerra Civil Española, ujú, donde a una persona la habían agarrado y tenía un hijo. Tenía ese hijo y él estaba en contra, ¿no? En contra de Franco y tal, y entonces los soldados lo atrapan, pero entonces tiene un hijo y no quiere que el hijo se dé cuenta de que lo llevan preso. Y de eso ujú, se trata la poesía, ¿no? ujú. Y cómo la multitud, que al principio decía que lo mataran, que lo fusilaran, cuando aparece ese niño en esa plaza, pues entonces todo mundo se da cuenta que esa persona no podía morir porque había un hijo detrás de él y que si se moría quedaba sola. Es una historia linda que se remonta a ese tiempo y que habla de fortalezas y tal. Ujú, Y a mí me movió mucho y la recordaba perfecto, a pesar de tantos años, y dije: "Esta es la adecuada". ujú. Entonces, bueno, la declamo y entonces me dicen, habíamos muchos, y me dicen: "¿Sabes qué? Sí pasas". Y yo: "Okey". En ese momento me sentí feliz porque dije: "Ya pasé, ya tengo un papel que puedo poner en esa aplicación para aspirar a que el consejo me tome en cuenta", ¿no? Ujú. Y sí, pues se llega el día del concurso, participo, no le digo a nadie, por supuesto, porque claro, yo le digo a mis hijos esto y se van a burlar de mí. Entonces yo realmente lo único que quería Ujú. era pasar Para que te dieran y la beca que te permitía terminar claro, la universidad allí en Estados es Unidos. Ujú, correcto. Y bueno, pues llego y para mi sorpresa, pues gano. No sé cómo realmente, no sé, pero bueno, ujú, gané. Yo creo que ujú. era, no sé, no sé. Y El el tema es que concurso consistía en recitar cada uno un poema, ¿no? ¿Era sí, eso? así es. Ujú, Había diferentes formas, ujú, Mucha gente escribía poemas, escribía versos, narrativas, y ujú, entonces o las leía o las declamaba, en fin, era de esto, ¿no? Había un ujú, jurado que clasificaba. Y entonces, había un ganador general y otros por escritura, por innovación, por contextos, etcétera. Entonces, bueno, ujú. yo gano el de declamación, de poesía, y esto me permite tener justamente un certificado que me hiciera válido de haber hecho algo en la Un universidad, mérito. Ujú, un mérito, que ujú. era lo que necesitaba, lo aplico y bueno, pues ya no me extiendo, el tema es que entro a consejo, participan y sí, me dan esa beca de Honors Program donde me permite terminar y bueno, estar en ese grupo de jóvenes, Ujú. sobresalientes, de deportistas maravillosos. Entonces, eso fue un aliento increíble, porque yo, una mujer que pudiera ser hasta su madre, me convertí en ese grupo, y no porque me sintiera importante, sino porque había sido capaz de llegar a este grupo y de representar a una universidad, porque de eso Ujú, se trataba, ujú, representar a la universidad y competir con otras. ujú. Nunca supe si iba a poder o no, porque a mí la vida no me daba tiempo de pensar que iba a suceder. Claro, que era ¿Qué el día a sería? día. Ujú. Era día a día, ¿Qué te exacto. llevaste de pertenecer a ese grupo? ¿Qué te llevaste de esa experiencia? Mm, Me di cuenta que eres lo que quieres ser, que la edad no importa, que siempre que tú estás dando, vas a recibir a cambio, Ujú. que tus fortalezas las puedes, aportar y que no tienes que tener miedo de tus debilidades, que ¿Qué las po debilidades las trabajas.
¿Qué podías aportar tú a ese grupo, Maru? En ese momento, ¿cuál era tu idea de lo que podías aportar en ese grupo? Ah, yo aportaba, creo que ese grupo en los concursos, cuando teníamos que salir y participar con otras universidades, me veían a mí y yo les daba una fortaleza. Les daba la fortaleza porque decían: "Maru, estoy bien", y bueno, lo rebotaban conmigo, y entonces yo les daba consejos, y pareciera que me adoptaban como la tía. Ujú, Tía, yo les decía: "Claro, tú puedes", y como me veían a mí segura, aunque mis piernitas temblaran, yo entendí que yo ahí era un poste de seguridad para estos jóvenes que no habían tenido la experiencia ni las vivencias que yo tenía, y que ujú, a mí la vida me había construido sólida, y que en ese momento yo tenía que darles esa fuerza ujú, para que pudiéramos, si no ganar, hacer nuestro mayor esfuerzo. ujú, Y ellos a cambio me me daban la tecnología que yo no entendía, ujú. eh, me daban la libertad de yo poder expresarme sin vergüenza y decirles: "No sé". Entonces, aprendí tanto de ellos, aprendí a ubicarme en otra época, en otra etapa, aprendí a conocer a mis hijos, a entenderlos, a integrarme en una juventud que me acogió. Ujú. Fueron mis compañeros mucho tiempo y fue Es maravilloso, me sentía la tía. esa fue, la última el último capítulo en Estados Unidos, ¿verdad? Que por lo que veo, pues fue una época para ti, una vez que decidís quedaros, tú y tus hijos en Estados Unidos, fue de nuevo una época de crecimiento para ti, para ellos también, y de Totalmente. aprendizaje y motivación, y de día a día irlo tomando como un reto, ¿no? ¿Qué pasó después? Una vez que terminasteis los estudios, los 3, ¿cómo fue el desenlace de esa etapa? Bueno, pues, ahora tengo que trabajar, me dan, una visa de trabajo Ujú, y empiezo a aplicar. Entro a un corporativo de un banco, eh, pues, me da otra experiencia, me enfrento ahora al tema laboral y al tema de la discriminación, ujú, porque lo viví, porque, aún es muy difícil de comprender, pero aún cuando la mayoría de las personas en la frontera tienen fisonomía latina, resulta que que no lo sienten, no lo son, y pareciera que se convierten en no te dejan. A mí me vieron como una intrusa, porque la mayoría de esas personas que estaban ahí eran, ah, personas de 15, de 10 años, de labor ahí. que Y llevaban las trabajando. reglas Ujú, sí, ujú, y las reglas en Estados Unidos es diferente. Allá o funcionas o te vas. Entonces llego con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar, de innovar, y entonces pareciera que mi trabajo, al principio con mucha desconfianza, cuando saben que soy mexicana, mm, eh, pues no me tratan mal, por supuesto, pero no se abren conmigo. En la hora de lunch, pues me sentaba sola, intentando hacer plática, pues sí eran corteses, pero cortantes. ujú. Luego mi trabajo, pues lo hice de la mejor manera que pude y pues al parecer funcionaba y entonces alguien un día se acerca a mí y me dice: "Es que no tienes que hacer eso, las cosas se hacen así". Claro, yo no entendía que ellos ya tenían una rutina. Y entonces yo llegué a innovar, a cambiar las cosas que no les gustó. Tú siempre con Y esa actitud de cambiar y de crecer y de aportar, ¿no? Entiendo, porque sí, sí, porque así soy yo. Yo creo que mi esencia es esa. Mi esencia es intentar siempre hacer las cosas de la mejor manera. No me puedo quedar igual. ujú, Mi vida siempre es innovación, mi vida es siempre, pues entendí que son cambios y que los cambios los tengo que abrazar para explorar, para darme cuenta que hay un mejor camino más fácil para lograr a esa armonía que yo debo de tener para sentirme ujú, eh, estable o ujú, segura. ujú, Y bueno, pues fueron tiempos al principio difíciles, pero luego pues me adapté, se adaptaron a mí, hicimos equipo ujú. y,
Y entonces mis hijos llegan a la universidad, mi hija mayor ya tenía que pasar a la universidad y mi hijo a high school, lo que sería prepa aquí. Ujú. Entonces debería de ser el momento del cambio. Era el momento en que teníamos que decidir si nos quedábamos en Estados Unidos, porque yo sabía que si mi hija se iba a cualquier otro lugar, ya no regresaba. Iba a empezar una vida y seguramente se quedaba allá, y mi hijo lo mismo. Y si regresaba a México, era justamente el momento, porque entonces no perdían créditos y podían, ni años, y podían llegar a entrar a una universidad, en el caso de mi hija, y mi hijo a prepa. Pero Ujú. ellos no querían. Ellos no querían porque, claro, allá era su vida, ese era su mundo, era lo que Claro. conocían. Ujú. Pero por otro lado, si no lo hacíamos, la familia se iba a separar. Y estábamos en esa disyuntiva Porque tu y marido ya estaba en México de vuelta, ¿verdad? sí, sí, Ujú. bueno, estaba con nosotros, pero regresaba a México porque la idea firme era regresar a México. Regresar a México pues regresar como familia y tal. Ujú. Y sí, pareciera que Estados Unidos, cuando no salen bien lo planeado y tal, pues decide que Estados Unidos no le gusta y que él deambula mejor en México, claro, pues éramos mexicanos y tal. Ujú. Y, y por la familia y mis hijos convencidos de que, y yo les digo, ¿saben qué? Vamos haciendo esto. Vámonos a México 2 años, 2 años para que conozcan a su familia. Mi madre muere mientras yo estoy allá, mis hijos, pues, realmente poco la conocen, mi padre vive, y entonces dije: "Bueno, vámonos para que conozcan a su familia", porque Ujú. también es parte importante. Y ya, si ustedes quieren regresar, hijo, terminas prepa, y si tú decides, tú sabes que Estados Unidos, por todos los méritos que has logrado, te van a Ujú. recibir y Ujú. regresas. Puedes aplicar a cualquier universidad donde has dejado una huella y, pues, seguramente podrás. Nos regresamos a México, porque además el sistema migratorio en ese momento, todo el tiempo yo he pedido señales. Cuando hay 2 caminos que se abren, soy muy analítica y bueno, veo la mejor opción, pero a veces la mejor opción también trae un sacrificio. Y en este caso, no nada más era yo, eran mis hijos. Y el mantener a una familia junta. Y entonces llega Trump y el tema migratorio para y se convierte en un caos, porque entonces nuestro estatus, nuestra F2, nuestra visa, mi visa de trabajo, se queda en una stand-by. Si bien no se vencía, porque ya había sido otorgada por el gobierno, al igual que una residencia temporal, lo que sí podía suceder es que al tiempo de renovarla no lo hicieran, como sucedió con muchos maestros, con mucha gente que por años vivía en Estados Unidos con una residencia temporal y una visa, regresaron, porque Trump se hace presidente y decide que el tema migratorio se queda parado en stand-by, a resolver. Entonces ahí entendí que deberíamos de regresar a México para que la familia pues siguiera unida y que finalmente ellos podrían regresar a Estados Unidos y ese era su camino. De Y nuevo, Maru, perdóname, veo que se repite un poco la historia, ¿no? Igual que cuando volviste a México desde Londres, también fue de alguna manera un sacrificio para ti por la familia, por tu familia también, en este caso por tus padres, ¿no? Sobre todo. sí, Pero también tú añadiste una dosis de aceptación, de aceptar las circunstancias, ¿no? Que existía la opción de quedarte, pero la otra opción, como digamos que pesaba más y aceptaste que era esa la que tenías que tomar y luego algo bueno te trajo. Después de esa aceptación, algo bueno te trajo, ¿no? Por lo que veo, se repite un poco, ¿no? Ese sacrificio sí, inicial por la familia, pero luego a base de aceptación luego tú le aportas una motivación que te termina eh, aportando algo bueno, ¿no? sí.
Ujú, Sí, definitivamente. La familia es muy importante para mí porque ah, crecí en una familia muy grande, de parte de un padre con muchas hermanas, que, que tenemos valores mucho que nos unen. ujú, Y, y claro, te tatúan ese tema de que la familia tiene que estar unida, de que tú como madre eres el eje de valores, que si la familia prevalece junta es porque tú has hecho sacrificios, en fin. Pero también considero que llega un momento en la vida en que también tienes que vaciar tu vaso de aquello que tus padres o que tu entorno y tu medio ambiente te llenó. ujú, Porque entonces llega el momento en que la vida tienes que llenarla con tu propia agua, con tus conocimientos y dejar ese vaso que te llenaron ahora con otra agua, para deambular en otros términos, en otras formas aprendidas, con fortalezas descubiertas y cómo no, hasta con los fracasos y con todo, porque fue tu gran maestro a final de cuentas, ¿no? Y ujú, te convierte en lo que eres. ujú, ujú. Claro, bueno, volvemos a México, ¿no? Finalmente decidís volver a México y ahí empieza otra etapa nueva y otro volver a empezar. ¿Cómo fue esa vuelta a México y qué te encontraste en México, tanto en lo personal como en lo social y en lo laboral? ¿Cómo fue? Bueno, regreso a México, pues con mi familia, con mucho gusto. Pero bueno, habría que vivir, habría que hacer algo. Y si bien tenía tantos conocimientos, tantas experiencias de una vida, pues también tenía una edad. En México, a los 45 años, pareciera que bueno, para empezar, la forma de contratación ya no es diferente, ya no es cara a cara, ya no tienes oportunidad de mostrar tus tablas, tu experiencia, tu conocimiento, no simplemente aplicas a través de una página en internet, pero Ujú, esta página tiene filtros. Y entonces yo ya no era una jovencita ni tenía 45 años, entonces, claro, me descartaban. Jamás mi experiencia, jamás mis estudios llegaban. Claro, no llegaban porque pues en automático me descartaban, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Algo tengo que hacer. Me albergo a un despacho con gente que conozco para aportar temas financieros, tema de estudios y tal. Pero obviamente necesitaba de recursos económicos para volver a empezar. ujú, Además, estaban 2 hijos y aquí todo costaba. En ese inter, cansada de enviar solicitudes y de que nadie las viera, decidí que, bueno, pues que tenía que aplicar en trabajos más sencillos, pero pues también tenía que quitar esa parte de estudios que lejos de ser que ayudarme para una solicitud, pues me descartaban. ujú, Y bueno, dije, lo único que necesito es que me abran la puerta. Una vez que me abran la puerta, pues entonces yo podré demostrar y bueno, pues deambular por esos temas, ¿no? O luego me dicen en ese inter que había una solicitud, una aplicación pública para ser contralora en de derechos humanos, de un organismo autónomo en el estado de San Luis Potosí. Dije, bueno, pues ¿Puedes explicar un poquito en qué consiste ese cargo? Porque sí, claro, probablemente no se entienda. ok. Ujú, Es un cargo público donde eres escogida, obviamente pasando una serie pues das tu currículum, llenas una solicitud, hay que reunir suficientes requisitos, tanto como experiencia, no haber trabajado, no tener conflicto de intereses porque son temas gubernamentales, porque el trabajo estricto se refiere a que tú vas a supervisar una administración en una comisión, en un ámbito estatal de recursos de gobierno para que lleguen a buen término, que los servidores públicos que trabajan en la comisión hagan su trabajo y entonces es algo así como pues eso, controlar, ujú. supervisar
fiscalizar los recursos públicos y también los humanos, el control interno, para que, pues, para que fluya la esencia de lo que es la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y Ujú. cuando yo escuché derechos humanos, es un tema que siempre me llamó la atención. Y ¿Desde dije: cuándo, "Claro, Maru, cuándo se te encendió esa bombilla en los derechos humanos? ¿Cómo fue esa relación? ah, Y a día de hoy es tan importante para ti. Ujú, sí". Inició en Estados Unidos, porque entonces es en este tema, cuando me encuentro en una frontera, con gente mexicana confundida, muchos fantasmas en esta vida, mucha miseria humana, muchas, cosas terribles, se me empieza a mover esa vena. Y digo, no es posible que esta gente, por falta de conocimientos, por falta de saberse sus derechos, aun cuando sean emigrantes, tienen derechos. Entonces, me empiezo a mover en ese ámbito, encuentro asociaciones que protegen los derechos de los niños, de los adolescentes. Yo tengo 2 adolescentes y empiezo a ver que muchas jóvenes, sobre todo niñas, son atacadas, son violadas, son, es bueno, tantas cosas, inmigrantes que llegan y mueren por falta de atención, niños que vienen, que cruzan en un tren, bueno, tantas cosas, y que dije: "Yo tengo que hacer algo, yo ujú. tengo que hacer algo porque yo conozco". Me adhiero a estas, fundaciones, Allí en unas Laredo, públicas ¿verdad? en Ujú, Laredo. ujú, Estas fundaciones, que son que algunas tenían apoyo gubernamental y otras eran particulares, ujú, y empiezo a hacer algo. Dije: "Bueno, ¿qué hacemos?". Mis hijos se juntan también, ellos pertenecen a una asociación donde mediante pláticas de supervivientes a todo este mundo de cosas, los sensibiliza. Y ellos ujú. a cambio se unen, estos jóvenes, para rescatar, para rescatar a través de pláticas a jóvenes que están solos, a jóvenes maltratados. Y entonces, en mi caso, mm, yo me dedico, me digo, te dan cursos además, no es nada más que es improvisado, tienes que pasar ciertos filtros, ¿no? Ujú, Porque se supone que tienes que tener una fortaleza mental para poder, digo, ayudar, porque ujú, finalmente tienes que estar bien para poder ayudar a los demás. claro. Entonces, a mí me tocaba, me iniciaron dando, lugar en las escuelas, concientizando a los padres de familias de latinos que no sabían el idioma y que entonces yo podía darlos en español y concientizar qué tenían que hacer, cómo podían detectar cuando un niño era vulnerado en la escuela, Ujú, sufría bullying ujú, o que había sido acosado y que no sabía cómo sacarlo, que esos padres supieran qué le estaba pasando a su hijo, cuáles eran las señales para que pudieran ayudarlos, a dónde podían acudir y de qué derechos contaban, independientemente de ser legales o no. ujú. Esa era otra parte. Otra, bueno, pues digo, había Claro, te tantos, había mucho que implicaste hacer. ajá, te implicaste en ayudar a esos colectivos con causas diversas, teniendo en cuenta que es el contexto de frontera. Entonces, cuando viste ese cartel del puesto sobre derechos humanos, de nuevo se te iluminó otra bombilla y ahí empezó otro proceso. Es correcto, otro Ujú, proceso que si ujú, bien yo no podía hacer lo mismo porque mi cargo no era justamente ayudar, ujú, pero sí a través de las leyes y a través de llevar un buen presupuesto iba a alcanzar para hacer más el bien. ujú, Entonces yo me encargaría de fiscalizarlo para que ese ente de derechos humanos pudiera tener todos los recursos y ujú, además yo iba a revisar a esos servidores públicos que hicieran su trabajo en todas las visitadurías que hay a través del Estado, ujú. ayudando, a todos los vulnerables, a los sectores indígenas, a las mujeres vulneradas, a los niños, este, hay tantas cosas y tantos temas, porque todo recae ahí. Tú Entonces, en ese momento estabas trabajando, ¿cuál fue tu primer trabajo cuando volviste a México finalmente?
Mi primer trabajo fue en un Ajá, despacho, haciendo actividades de contaduría, de ujú, planes y proyectos de trabajo, apoyando, a equipos en okey, asesorías, pero de ujú, manera independiente, ujú, porque, bueno, pues no trabajaba en una empresa como tal. ujú, ujú. Pero Vale, surge esto. sí, ujú. Tú estabas trabajando ahí cuando surge esta posibilidad. Ujú. Ujú, adelante. Surge esta posibilidad, aplico y bueno, pues esto es un cargo de elección. Es un cargo que elige el Congreso del Estado, donde hay participantes, es libre, aplican y entonces en una primera ronda descartan y dejan nada más a tres participantes. Ujú, Y esos participantes, por mayoría de votos del Congreso, es elegido. Es un cargo que dura 4 años, que está cambiando constantemente. Llevo actualmente dos, me faltan dos. Y bueno, pues es un gran reto porque nunca había estado en el sector público. Siempre, todo mi vida he deambulado en trabajos de la iniciativa privada. Y pues también era otro reto interesante, era otro proyecto, porque entonces iba a conocer el otro lado. Y entonces pareciera que se confabuló, porque entonces estoy en un trabajo donde estoy calificada, porque conozco el tema de fiscalización, de auditoría, de contraloría, de contabilidad, de procesos, necesarios para la fiscalización, el control interno, o sea, tenía todas las tablas, de todos de mis estudios, pero ujú. sin embargo, también el tema y la vena de los derechos humanos, porque finalmente mi trabajo, a través de las tablas que yo tengo, que he aprendido, que he estudiado todo este tiempo, me ayuda a que el resultado sea favorable en pro de los derechos humanos, porque si el recurso se optimiza, hay más para los menos, Ujú, hay ujú. más presupuesto para obsequiar más gente que pueda ayudar. Claro, esa es la gran Entonces, motivación de ese puesto que finalmente ganaste y quedaste ganadora de ese proceso, ¿no? Em, correcto. Creo que cuando volviste a México hay un paréntesis ahí que por primera vez el ánimo no te acompañó y te derrumbaste por un tiempo, no sé cuánto fue. ¿Cómo recuerdas esa etapa? ¿Cómo la ves ahora en Mm, perspectiva? Esa etapa emocionalmente dura cuando volviste a ah, México. sí, fue dura porque entonces los cambios, enfrentarme, yo había dejado un México en otra situación, regreso a un México donde, pues, ya no había amigos, porque claro, había transcurrido muchísimo tiempo, ya todo el mundo tenía una vida, inclusive tu propia familia tenía tus roles. Entonces, llego y yo no tenía nada, no conseguía un trabajo, mm, a mis hijos los veía desubicados, tristes, eh, también perdí un matrimonio porque regresamos y, pues, nos damos cuenta que la perspectiva había cambiado, ¿no? En el en el matrimonio, bien creces juntos, pero el crecimiento es constante. Y entonces, cada quien pareciera que en un momento tuvo una directriz diferente. Ah, lo que a mí me motivaba, pareciera que en aquel entonces mi marido no. Y pues Ujú, muy respetable. Un día él me dice: "¿Sabes qué? Pues me voy". ujú. Muy bien, lo acepté, lo entendí, pero como humana se vienen un múltiples de cosas, porque dices: "Ahora yo regreso y tengo que volver a empezar", con mucho conocimiento, con muchas tablas, con mucha experiencia, pero entonces otra vez volví a dejarlo todo y hay que volver a empezar, pero en una situación diferente. Ujú, México, eh, muy deteriorado, en lo económico muy difícil, yo con pocas posibilidades de trabajo. Entonces, me pongo triste. Y entonces creo que entré pues sí, en ¿qué te digo? Una decepción probablemente interna. Venía de un contexto muy diferente. Todo ese estrés acumulado de decisiones del día con día me invadieron y me enfermé. Me enfermé. Entonces,
cada día me sentía débil, me sentía muy mal y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Me dolía mucho la espalda y entonces yo la atribuía al estado anímico. Siempre he sido muy entusiasta, siempre he sido muy positiva, pero no había manera de que este ánimo surgiera. Mm, Sentía que tenía la duda si todo lo que había hecho en esta vida había valido la pena, porque en ese momento no sabía cómo aplicarlo. A nadie le interesaba. Eh, y, y pues entonces, cuál era ese objetivo de vida en este momento? ¿Cuál era lo que yo tenía que hacer? ¿Qué seguía? No encontraba para dónde. ¿Qué te decías? ¿Recuerdas qué te decías en esa etapa más oscura? Como que Sí, 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 claro, lo recuerdo, me decía: ¿Habrá valido la pena? ¿Hice lo correcto? Y eso es muy ujú, fuerte porque siempre mi vida fue un constante cambio, siempre fui nómada, tengo un sentido de adaptación muy grande que adquirí, puedo vivir en cualquier lado, en cualquier casa, puedo cambiar de ciudad y no me complica. Pero en ese momento me sentía perdida. claro, te cuestionabas no solamente el haber vuelto a México para que la familia se mantuviera unida, que luego se separó, pero bueno, te cuestionabas no solamente esa vuelta a México, sino un poco como tu estilo de vida, ¿no? De tanto cambio y de volver a empezar y de estar sola en muchas ocasiones, ¿no? Como que fue un cuestionamiento general, entiendo, ¿no? Sí, y Ujú, además creo, o al menos he sentido que para en esta vida tienes que aportar, y yo aportando era feliz. ujú, ujú, Y entonces me doy cuenta que a nadie le interesaba mi aportación. ujú, Entonces yo decía, bueno, ¿a quién aporto? ujú, Y entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál ujú. es mi propósito de vida? Mis expectativas eran diferentes. Pensé que llegaría y alguna empresa me contrataría porque, claro, eh, tenía muchas cosas que aportar, pero Mm, resulta que no. ujú. Resulta que no, que por mi edad hasta los 45 parece ser que es aceptable. Me encuentro, ya se me había olvidado la discriminación hacia la mujer, también se me había olvidado que aquí si tienes hijos pudiera ser un limitante porque entonces no estarás al 100. Se me había olvidado todo eso en el trayecto y cuando lo reconozco y lo vivo, me Ujú, duele muchísimo ujú, aceptar. ujú, Y entonces quiero luchar, pero entonces a la gente no le importa. No hay quien me escuche, no hay a quien darle, por entonces digo, bueno, ¿de qué ha servido todo esto? Y bueno, en ese en ese preguntar y tratar de responder y volver a llenarme de energía y estar en la búsqueda de otro nuevo plan, me enfermo, yo me sentía muy mal, voy al doctor y entonces me dice, ¿sabes qué? Tus ganglios están todos inflamados, has tenido una infección, pues no, no que recuerdes. Bueno, este tratamiento y tal. Regreso, no respondo a ese tratamiento y entonces me mandan con un especialista y entonces el especialista me dice, ¿sabes qué? Tu médula espinal no está generando glóbulos blancos maduros. Esto hay dos posibilidades. ¿Cuáles? Pues que puede ser un cáncer, puede ser un cáncer de ganglios en primera etapa o puede ser una leucemia. Yo, ¿cómo? No puede ser, no puede ser. Yo me siento muy bien, yo no creo, nada más me falta mucha energía, pero estoy pasando por un momento controversial en mi vida, son cambios muy fuertes y tal. Salgo de ahí y dije, no, no, no lo creo. Bueno, busco a otro especialista, me manda a hacer diferentes exámenes de sangre, muchas cosas, muchos. Y pues me dice lo mismo. Le dije, a ver, pero entonces, ahora sí, explícame cómo es esto. ¿Qué puedo esperar? ¿Me voy a morir? ¿Me puedo morir de esto? Y me dice, no, hoy en día no, porque está presente y está en la primera etapa. O sea, tus ganglios son como riñoncitos, son collares que hay en todo tu cuerpo y que están en alerta porque hay algo extraño en tu cuerpo y no lo asimila y se van deformando cada vez. Okay. Y entonces está en primera etapa. ¿Y cómo me puedo salvar? Pues hay medicamentos, hay radiaciones y tal. Entonces, en ese momento dije, wow, tanto que había escuchado de cáncer, había estado cerca de muchas personas con cáncer y dije, pero sin creerlo, yo voy a entrar a ese.
Pero entonces mi situación es, bueno, ¿y cuánto cuesta una radiación? ¿Qué debo de hacer? ¿O cuál sería el proceso? Bueno, pues si tienes esto, lo primero va a ser localizarlo y entonces van a ser radiaciones localizadas, para no contaminar el resto del cuerpo y tal. Ok. ¿Y eso cuánto cuesta? 30,000 pesos cada radiación. Y yo, ok. ¿Y cuántas necesitaré? Pues de inicio quizá 3, 6. Entonces dije, wow, entonces aparte de todo, va a ser complicado, ¿cómo le voy a hacer? Tengo una familia, claro, que me pudiera apoyar, por supuesto, y que económicamente seguramente podían, pero yo en la vida he aprendido que los problemas son míos y que yo los tengo que resolver. Yo no puedo heredar o poner este, ese compromiso a un hermano, a un padre, ¿no? Porque suficientes problemas tienen ellos. Entonces dije, ok, pero todavía no me la creía. De verdad es que yo decía, yo no puedo tener cáncer, yo estoy muy bien. Y así deambulé. Total, vi a 3 médicos especialistas, me dijeron lo mismo y entonces la única solución era localizar esas células cancerosas que decían que estaban en mi cuerpo. Ujú. Para esto hay un método que es un PET, que es a través de medicina nuclear, donde te dan radiación a tomar y líquidos de contraste Ujú, radioactivos ujú, y azúcar, al parecer, para localizar esa célula cancerosa que va a brillar en ese escáner, es un escáner. Entro a este lugar, me hago ese examen y, y bueno, pues se llenan mi cuerpo de radioactividad y bueno, paso ese proceso que yo pensaba que era muy, muy fácil. A mis hijos no les digo, nada más les digo, ¿saben qué es? Tienes que acompañarme, hija, porque me voy a hacer un estudio y pues quieren que haya alguien ahí. No ujú. puedo estar sola. Ah, ok, está bien. Pero cuando vamos a la clínica de cáncer, se impresionan y dicen, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? Le dije, es que al parecer tengo que hacer esta prueba para descartar que tengo cáncer. El chiste es que no los dejé esperar. Regreso de mucho tiempo porque es un proceso largo de muchas cosas y salgo totalmente cansada, en silla de ruedas, porque tanta radioactividad pues mina tu cuerpo, se envenena, etcétera, etcétera. En 3 días o 2 días tenían que dar los resultados y dije, bueno, pues va, ya voy a ver, ¿tengo cáncer o no tengo cáncer? Pero nunca sentí miedo. En realidad, en momentos tan difíciles, cuando yo decía, bueno, ya no tengo opción, ya no tengo nada que aportar, estoy en este país que es el mío, que amo, pero nadie me da la oportunidad, ni a nadie le interesa lo que yo tengo, porque claro, eso pensaba yo, porque estaba Ujú, deprimida por un cambio claro. fuerte. Sí, no sabías cuál era tu papel, ¿no? No lo En el encontraba, México yo, en el que exacto, llegaste, ni tampoco alguien que pudiera entender, pues, tus circunstancias, tu contexto, tu historia, ¿no? Ujú, exacto. Y entonces, bueno, en un momento, cuando yo me sentía tan mal, dije, bueno, pues sí, a lo mejor morir no es tan malo, porque dije, bueno, en esta vida he hecho muchas cosas, he sido creo que muy feliz, ujú. este, he tenido grandes miedos, pero los he vencido. Finalmente he hecho todo, pues igual y hasta aquí llegó mi rayita Ujú, y tengo que aceptarlo. Pero aprendí a vencer el miedo porque el miedo era un limitante y cada día mi vida cambiaba y, y la supervivencia me ayudó a brincar ese miedo, me dio mucha fortaleza siempre, porque luego esa fortaleza era lo que hacía que disipara la ansiedad y tantas cosas que dije, a ver, pues 3 me dicen que tengo cáncer, me dicen que no me voy a morir de ellos, pero entonces cuando tenía el papel en la mano dije, bueno, me voy a enfrentar a la muerte, porque igual y me muero, ¿por qué no? Pero todo mundo vamos a morir. Y entonces recordé una frase de una amiga que conocí en Londres, que tenía una historia particular, que siempre decía, la vida es dura y luego te mueres. No la entendía en su momento, yo decía, qué raro, ¿no? Una joven de 22 años diciendo eso. Claro, había tenido
había sido una exiliada, de una guerra civil, estaba ahí, con situaciones especiales, en fin. Mm, Ahí entendí que la vida era dura y que luego te morías. Pero esa frase tenía una magnitud tan grande para mí, porque sí, la vida era dura, pero había superado y esa vida dura o esos momentos difíciles se replicaban en tanto orgullo, en tanta satisfacción, que me daba una felicidad y que me daba la sensación de que era más fuerte, de más fortaleza para seguir haciendo cosas. ujú. Entendí que dando me daba, me daba una satisfacción inmensa, Un sentido, ¿no? un sentido. Entonces, oh, tenía que abrir ese sobre. Y Ujú. no vi la muerte, no la vi tan difícil. Y de verdad, en ese momento hasta sentí como paz, porque estaba en un momento difícil de mi vida y dije: "Claro, pues igual ya terminó Ujú. y pues ya es el momento". Y no lo veía mal. Claro, porque tampoco en ese momento encontrabas mucho sentido a tu situación actual, entonces dices, bueno, pues hasta aquí el sentido que he vivido, pues a lo mejor esto era mi porción de sentido que me tocaba y Ujú, ya, hasta aquí llegó, ¿no? y lo Entonces, aceptaba. ajá. ¿Y qué pasó? Abro el sobre y pues ahí decía que no había nada, no había nada, estaba todo limpio. Y Ujú, entonces dije: "A ver, yo creo que estoy entendiendo mal, ujú, porque, pues, si 3 me dicen algo debe de estar mal". Bueno, ujú, este, me voy a casa, me tienen que aislar porque estaba radioactiva y entonces, no quería que mis hijos estuvieran cerca de mí. Y entonces esos 3 días fueron como un encuentro conmigo misma, porque les mando, por correo los resultados al doctor y el doctor me dice: "¿Estás bien? No tienes cáncer". ¡Guau! ¿No tengo cáncer? Entonces, en ese momento dije: "Pues esto es grandioso, porque he estado triste, porque he estado no tengo cáncer". Es como si la vida me hubiera jugado una broma y me ujú, hubieran dicho: ujú, "¿Sabes qué? Tienes que creer que es el último día de tu vida o que ujú, estás a punto de terminar, para que de ahí te reinventes en la situación y con lo que tienes ujú. y puedas seguir con esa vida", ¿no? Y que Entonces, claro, entonces, ¿qué nueva narrativa te ayudó a salir de esa etapa más depresiva, la vuelta a México? ¿Qué discurso te diste para salir de esa situación después de esa broma? después de esa broma entendí que me salieron unas antenitas y empecé a detectar tantas cosas que no veía. Ujú, Agradecía por ver a mis hijos que aún con tanto esfuerzo ellos habían seguido mi ejemplo. ujú, Dado lo que ellos habían visto, ujú, que era trabajo, que era tener actitud en la vida, ujú, de no rendirse, ellos lo estaban aplicando, lo estaban ujú, replicando en su día a día, en su ujú, escuela, en sus ujú, proyectos personales. ujú, Entonces me di cuenta que había algo en lo que tenía que seguir trabajando en ellos. Entonces me convertí dije, bueno, primero con ellos. Mi hijo tenía proyectos grandes en robótica, quería buscar fondos para hacer posible un concurso que en el cual quería participar aquí. Se dedicó a aplicar a 27 universidades en Estados Unidos porque él quería irse a Estados Unidos a estudiar la universidad. ujú, Era mucho trabajo. Él necesitaba recursos para ir a Estados Unidos a un verano donde habían convocado solamente a 120 niños y era el único mexicano en un proyecto de semillas de un proyecto de MIT. Dije, claro, eso es el proyecto. Cuesta mucho dinero, pero tengo que conseguirlo. Y justo con él. ujú. Sí, digamos que ver tu reflejo en tus hijos te Sí, empezó a ayudar, te motivó me para ver motivó. también un Sí, sentido, te motivó para seguir adelante y ya empezar esta nueva etapa. A día de hoy, ya ves que en el programa hablamos mucho de cómo las narrativas, los discursos que nos damos a nosotros mismos nos ayudan
o nos ponen impedimentos para seguir adelante, ¿no? es correcto, Entonces, sí. a día de hoy, ¿cómo ves tu historia, de esa etapa de depresión y de bajada de ánimo? ¿Cómo interpretas? ¿Por qué crees que necesitaste esa etapa, esa fase baja de ánimo y con este susto de salud? ¿Cómo interpretas esa etapa antes de pasar a la nueva en México? La interpreto como, pues, como la perla que yo necesitaba para volver a emprender y darme cuenta que aquí puedo hacer mucho, Ajá. Para que yo me despertar en México, ¿no? Para despertar en México, porque yo regresé a un México que yo había dejado hace tiempo y que pensé que había evolucionado, y me di cuenta que no había evolucionado, y que lo que yo hasta entonces conocía, ya no existía. Mi familia había cambiado, entonces fue una decepción interna, ujú, y pensé que no aportaba, cuando en realidad era una tontería, o sea, ujú, era verdaderamente ahora comprendo que hay tanto que aportar, ujú, este, siempre uno se está reinventando. ujú, Mi esencia es justo eso, es el reinventar. Tengo la habilidad de ver lo que a veces las personas no ven. Soy muy empática al mundo, me adapto tan fácil y y logro hacer un proyecto en compañía de los demás y pareciera que vuela. Y en el Inter es muy lo gozo, en el Inter lo gozo, me llena de vida. ujú. ¿Cuál dirías que es el mayor monstruo al que te has enfrentado? Yo creo que es la sorpresa porque cuando llega la sorpresa, y me refiero a una sorpresa de lo que no esperabas, como me ha Ujú, ocurrido muchas veces. ujú, Cuando llega esa sorpresa, eh, pareciera que llega la resistencia en mí. Es una fortaleza que tengo. Esa resistencia me permite, eh, tener el tiempo para discernir y para estructurar lo que me está pasando. ujú, Entonces, si yo resisto ese momento que no comprendo, que puede ser muy duro, resisto. Resisto hasta saber que puedo entender, discernirlo y estructurar lo que voy a hacer. Y entonces desaparece, desaparece y entonces continúo, rompo con ese miedo, lo brinco y cuando brinco me doy cuenta que hay muchas puertas que están esperando y que fueron despreciados por muchos que no pudieron brincar el miedo. Y ujú, esos son para mí. ujú. Entonces, Claro, pero ese brincar, y aprovechar, oportunidades también ajá, te habrá traído, como contraparte soledad, ¿no? Supongo. sí, sí, mucha soledad porque hay que renunciar a muchas cosas. Mucha gente no está de acuerdo contigo, mucha Ujú, gente no cree en ti, mucha gente piensa que vas a fracasar, porque resulta que la mayoría de la gente, en lugar de aplaudir, siempre pareciera que son escépticos, y sobre todo a la que no existe, a lo difícil, pero como yo nunca me he quedado en mi cajita de confort, ujú. pues cuesta trabajo, sí cuestan lágrimas, mucha soledad, mucha controversia, sí, enojos a veces, pero pues hay que luchar por lo que uno cree, ¿no? Porque la vida te ha demostrado que puedes y que se puede. Si volvieras a caer en una depresión, porque bueno, por las sorpresas de la vida, pues no sabemos, ¿qué te dirías o qué te gustaría decirte en una circunstancia así? Me diría que necesito encontrar la ilusión y que la ilusión es lo más sencillo. Eso es lo que he aprendido. Abriría la ventana, sentiría el viento, porque entonces me sentiría viva, vería el mar y vería la inmensidad de posibilidades que tengo. Vería el cielo y me daría cuenta que hay algo grande, un universo que lleno de oportunidades, que no importa la edad.
y yo estoy segura que no volveré a caer, no volveré a caer porque aprendí a entender mi esencia. Tengo un proyecto de vida muy claro y he aprendido y tengo la sensibilidad de vivir con lo simple. Puedo viajar con una maleta, puedo cambiarme de en cualquier lugar. Ujú, Entonces, mi día intento ser feliz. Cada día me despierto con algo bueno por hacer y me ujú, duermo pensando en el proyecto del día siguiente. Ya no planeo a futuro, ujú. porque el futuro, y menos a largo plazo, porque hemos vivido tiempos tan atípicos y porque el futuro es importante, pero nadie tiene comprada la vida, así lo entendí, Ujú, y debo de preocuparme por lo inmediato nada más. ujú, Y lo inmediato es estar en paz ujú. y dejar una huella en cada cosa de lo que haces, porque con hijos, con actitudes, con empatía, con proyectos. Y ahora mismo, tanto en tu vida personal como profesional, puedes aportar a mucha gente, ¿no? Por tu Correcto, trabajo en derechos sí. humanos en México, puedes aportar. Y a día de hoy, ¿con qué sueñas? Ahora sueño con volver a viajar, pero escoger aquellos sitios donde yo me pueda sentar a escribir historias, historias vividas, historias inventadas, con esos personajes que de niña siempre los mantuve en la cabeza. Tengo mucho lenguaje interno que por temas de tiempo no he podido plasmar, pero quiero viajar a un lugar que es la Toscana, que yo conocí, donde rodeada de un paisaje que que a mí me impresionaba, donde se come tan rico y que me inspira demasiado, donde muy cerca está Florencia, cuna del arte, donde yo puedo motivarme, llenarme de toda esa belleza que ha prevalecido a través del tiempo. Me inspira, Ujú, me inspira, sería feliz allá. ujú. Este, ¿Cómo se llama el capítulo de tu historia que estás viviendo ahora? ¿Cómo lo llamarías? revelación, Ujú. lo llamaría revelación. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué Sí, sentido? sí, revelación porque hoy en día me siento muy contenta, me siento con tanta energía Ujú, que como si estuviera joven. Pareciera que fue un parteaguas y entonces recapitulé en todos los momentos y etapas, los seccioné y entonces agarré lo mejor y entendí que la edad, pues la edad es un número. Lo importante es lo que tienes adentro, el entusiasmo, la alegría con que vives las cosas. Entonces, para mí es una revelación porque ya entendí que el mundo confabula conmigo. Llegan personas inesperadas a mi vida que contribuyen a un proyecto, a un momento y que va caminando. La vida me va llevando por un trayecto que me va revelando, que yo no esperaba, que ujú, yo no escribí. ujú, Pero yo con todo lo que tengo y con todo lo que soy, estoy lista, estoy esperando a ver qué sucede, qué ujú, puerta se abre, ujú. quién aparece para unirme a ese proyecto y y hacer algo. Entonces, con mis hijos, mi trabajo, con mis amigos, con los desconocidos, con la oportunidad de que tengo en mi trabajo de conocer gente nueva, eh, tantas personas que trabajan por pasión, porque tengo la oportunidad de estar con gente que trabaja con pasión y hay Ujú. una retribución económica, pero sin embargo aman ese trabajo. Eh, entonces, de repente se me revela un mundo con tantas cosas por hacer y Ujú. entonces pareciera que me lleno de mucha energía, con ganas de una espera y que cada día se me revele lo que yo debo de hacer. Estoy lista. ¿Hay alguna frase o consejo que te hayan dado, que te haya rondado la cabeza y que recuerdes, que te haya influido de alguna manera? Sí, de hecho creo que ya la dije.
Ujú, de esta amiga que era curioso porque, pues, viene, como lo dije, de una situación, de una guerra civil, se van de exiliados, su mamá es una periodista, su papá es un químico, ujú, y ella deja un país como yo lo dejé muchas veces, y ella se siente mal, y siempre repetía teniendo 23 años: "La vida es dura y luego te mueres". ujú, No la entendía, pero siempre en mi cabeza, y yo se los decía a mis compañeros cuando estábamos en aquellos lugares, desilusionados, le digo: "¿Saben qué? La vida es dura y luego te mueres". Decían: "¿Qué le pasa, Maru? ¿Por qué dices eso tan triste?". Dije: "Sí, se los explico, porque es verdad, fácil no es, y luego te vas a morir, entonces no podemos desaprovecharla. Estamos ujú. aquí en este momento, y sí, la vida es dura, pero está en nosotros superarlo, con cada una de las cosas que tenemos". Y yo sé que me voy a morir, y yo viví la muerte, pues, cerca, vi la muerte de mi mamá, vi muchas cosas que en el trayecto he visto. Entonces, el saber que voy a morir me hace vivir, me hace no desperdiciar mi vida. Vamos a imaginarnos que ya estás en la Toscana, en una finca preciosa por allí, No, es que sen sentada escribiendo y te pones a escribir tus memorias. ¿Cuál sería la primera frase? ¿Cómo empezarías? empezaría diciendo, mis sueños de niña, Ujú, porque mucha gente me dice: "Maru, tú tienes esencia de niña, pareces una niña". Cuando suelo ser espontáneo, me llena esa chispa, pero entonces recuerdo, no sé cuántos libros leí, era una biblioteca entera, y yo seleccionaba, cada uno sin ton y son, hasta que puse en orden mis ideas. Y entendí que ahí empezó ese hambre por viajar, por conocer los mundos, por conocer a la gente, por ujú, investigar, soy muy curiosa. ujú, Entonces, hay tantas cosas que contar, ujú. O y sea, que siempre empezarías sí, perdóname. empezaría diciendo así: "Así soñaba de niña". Ujú. Empezarías contando esa Maru que todavía permanece, Ajá. ¿verdad? Y que no ha perdido cierta inocencia, ilusión, motivación Sí. y ganas de aportar. Muchas gracias, Maru. Un placer. De verdad, muy, muy inspiradora tu historia. No, muchas gracias a ti por invitarme a este proyecto y bueno, pues, gracias por haberme dejado expresar.